Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano. Gracias por participar. Estoy en una hermosa ciudad del centro del país llamada Rehovot y desde aquí voy a responder a 6 preguntas relacionadas con el sexo en Israel en general y en el judaísmo en particular. Las 6 preguntas tienen que ver, la primera, sobre si el judaísmo acepta las relaciones extramatrimoniales. Y ya los voy a sorprender con una respuesta de que sí las acepta con ciertas condiciones. La segunda pregunta va a ser si el judaísmo acepta las relaciones prematrimoniales y qué está pasando hoy en día con ese tipo de relaciones. La tercera pregunta es sobre masturbación. ¿Cómo ve el judaísmo el asunto de la masturbación, tanto en hombres como en mujeres? Cuarta pregunta, ¿cómo ve el judaísmo la pornografía, si está permitida? Vamos a hablar sobre el sexting que está tan de moda hoy en los adolescentes y vamos a intentar de responder a la pregunta ¿cómo lo ve el judaísmo? Para concluir con otra pregunta no menos caliente sobre el sexo oral, anal y sus derivados. Si lo permite el judaísmo y si sí lo permite, ¿cómo lo permite? Vamos a dar una vuelta por esta ciudad, por el centro del país. A mí siempre me gusta pasear por esta. Viví aquí 15 años, la amo. Y bueno, mientras tanto vamos a intentar responder a estas preguntas. Y desde ya, amigos, les pido, no juzguen cuando ustedes escuchen lo que tengo para explicar. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Yo estoy aquí para enseñar, ustedes ahí para entender, para aprender, para abrir su cabeza un poquito y quizás saquen algo positivo de todo esto. Empecemos, amigos. Bueno, antes de empezar a pasear no puedo contener mi tentación y quiero mostrarles esta esquinita que me encanta de esta ciudad Rehovot porque muestra lo que realmente simboliza. Está en completo desarrollo, pero sin destruir, sin derribar lo antiguo. Este es un edificio de teatro, por ejemplo, que conservan lo viejo y lo complementan con un edificio moderno. Lo mismo acá, por toda la ciudad ustedes van a ver cómo se conserva lo antiguo y cómo se construye lo moderno. Es un contraste que caracteriza esta ciudad y a mí me encanta. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la ciudad donde está el ruido y vamos a dejar esta tranquilidad para hablar de nuestro tema, el sexo. Bueno amigos, ya estamos caminando por la ciudad Rehovot y yo les quiero contar de que a pesar de lo que cada uno se puede llegar a imaginar, el judaísmo es generalmente muy positivo sobre el sexo. Está considerado como un don divino y una obligación sagrada, tanto para los propósitos de la procreación como para el placer y la intimidad. El Talmud especifica no solo que se requiere que un esposo tenga intimidad con su esposa, sino que las fuentes también indican que está obligado a satisfacerla sexualmente, a su esposa. Tan vital es la actividad sexual para el judaísmo que quedarse soltero, incluso para aquellos tan dedicados a la vida espiritual que sienten que no les queda energía para el matrimonio y los hijos, está muy mal visto. Con todo eso, y no se confundan, el judaísmo no adopta un enfoque de todo vale para el sexo. La actividad sexual está muy apegada con la tradición judía, ya que los rabinos del Talmud buscaron utilizar el líbido humano como una herramienta para aumentar la población y fortalecer el matrimonio. La ley judía tradicional no solo que prohíbe muchos tipos de relaciones sexuales, sino que también dicta parámetros específicos, incluso para las relaciones permitidas. Y aunque el judaísmo es ampliamente permisivo cuando se trata de sexo entre adultos casados, no ocurre lo mismo con la actividad sexual fuera de una relación comprometida. Y ahora vamos a responder a las preguntas que formulé al principio. La primera es si el judaísmo permite el sexo extramatrimonial, ¿verdad? Amigos, el adulterio, definido tradicionalmente como las relaciones sexuales entre una mujer casada y un hombre que no es su marido, está prohibido por el 7º de los 10 mandamientos. Además, se encuentra entre las infracciones más graves de todo el judaísmo. Con eso, cabe aclarar que no existe una prohibición universal para que los hombres tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hay una concesión que se cree que se deriva de las preocupaciones sobre la maternidad y dice que una mujer con múltiples parejas plantea dudas sobre la paternidad de un niño.
De hecho, varias de las figuras clave de la Biblia se vieron involucradas en relaciones sexuales y engendraron hijos con mujeres que no eran sus esposas. Estoy hablando incluso de los patriarcas Abraham y Jacob. La Torá y los escritos rabínicos posteriores también reconocen la categoría de concubina, que en hebreo se dice pilegesh. Sin embargo, la práctica de que los hombres judíos tengan múltiples parejas sexuales, ya sean múltiples esposas o concubinas, no ha sido común durante los últimos siglos. Está permitido, pero no es común. Yo ya conté en otra oportunidad que además los hombres judíos tienen permitido ir de prostitutas con estas condiciones: que lo hagan lejos de sus ciudades, que se vistan como gentiles para que nadie los reconozca, que le paguen lo que se debe a la prostituta y que la mujer con que tuvo relaciones no sea judía. Entonces acá tenemos que relaciones extramatrimoniales están en cierta forma permitidas para ciertos hombres y en ciertas condiciones, prohibida para las mujeres casadas. ¿Qué pasa con el sexo prematrimonial? Nos preguntamos. Bueno, en el mundo ortodoxo está estrictamente prohibido. Muchas comunidades ultraortodoxas son estrictas en cuanto a la separación de hombres y mujeres, en gran parte para reducir la probabilidad de encuentros románticos entre solteros. Aunque no existe tal separación de géneros en las comunidades judías más liberales, incluso los rabinos reformistas o conservadores han defendido la preferencia tradicional del judaísmo de que el sexo se reserve para el matrimonio. Pero una cosa es el ideal, el consejo, y otra la realidad. Si bien las corrientes liberales mantienen oficialmente que el matrimonio es el único contexto apropiado para el sexo y rechaza firmemente el adulterio, el incesto y la promiscuidad en general, ellos reconocen que se puede encontrar, entre comillas, una medida de moralidad en las relaciones sexuales no maritales, siempre que se ajusten a los valores sexuales judíos, incluyendo el respeto mutuo, la honestidad, la salud y la monogamia. Cabe aclarar, y siempre lo digo, de que el judaísmo, amigos, no es una religión, es una etnia, es un pueblo, es una tradición, es un conjunto de costumbres que un grupo específico de personas dispersas por todo el mundo, con una herencia judía o una conversión, cumple. Entonces, dentro del judaísmo hay una religión, y dentro de la religión hay muchas corrientes, desde las más radicales hasta las más liberales. Nos preguntamos cuál es el punto de vista judío sobre la masturbación al principio. La respuesta es que hice un video sobre el tema que decía que tradicionalmente la masturbación está estrictamente prohibida para los hombres. El origen de esta prohibición a veces se atribuye a la figura bíblica de Onán, quien eyaculó en el suelo, un crimen por el cual Dios le quitó la vida. Posteriormente, muchos comentaristas entendieron la prohibición de la masturbación como una prohibición del derramamiento o desperdicio de espermas. El Shulchan Aruch dictamina que estaba prohibido derramar semilla innecesariamente, calificándolo como un pecado más grave que cualquier otro en toda la Torá, un pecado equivalente al asesinato. El Talmud se refiere a la masturbación masculina como adulterio con la mano, nada más y nada menos. En algunas comunidades ortodoxas, les cuento, la prohibición de la masturbación masculina se toma tan en serio que también se prohíben varios actos por temor a que puedan provocar excitación y, por lo tanto, desperdiciar semillas, incluido tocarse el propio pene, otro acto prohibido por el Talmud. Sí, amigos, incluso cuando van a orinar, mucha gente ortodoxa no se toca el pene para evitar todas estas complicaciones. Las corrientes liberales, por otro lado, adoptan un enfoque algo más tolerante. Opinan que la masturbación no es pecaminosa ni dañina, aunque debe desaconsejarse, eso sí. Un destacado rabino conservador ha sugerido que, dada la tendencia de los judíos en Occidente a retrasar el matrimonio, no es razonable esperar una abstención total de todo placer sexual hasta la noche de bodas. Dada la elección entre el sexo prematrimonial y la masturbación, escribió, la masturbación es moralmente preferible. En parte, y para evitar tales opciones, algunas comunidades ortodoxas alientan encarecidamente a los jóvenes a casarse antes de los 20 años, si no antes. Si hablamos de la masturbación femenina, es menos problemática en la tradición judía, ya que no plantea preocupaciones sobre la semilla derramada.
Si bien algunas autoridades han propuesto una prohibición basada en fuentes que a veces se entiende que prohíben los pensamientos lujuriosos, otros rabinos no ven ningún problema en que las mujeres se masturben y disfruten de placer sexual. La próxima pregunta que cuestioné es si es aceptable la pornografía. La ley judía tradicional se opone firmemente a la pornografía. Aunque las fuentes rabínicas antiguas eran bastante permisivas con respecto a la actividad sexual entre marido y mujer, algunos rabinos consideran que ver pornografía está mal más allá de los límites. Incluso cuando las parejas casadas la usan como juego previo o como una forma de mejorar su vida sexual. La ortodoxia ha aprobado la felación y los juguetes sexuales, pero pone muchos límites y muy claros a la hora de ver pornografía. En los últimos años, la fácil disponibilidad de pornografía en línea ha provocado una gran alarma, particularmente en el mundo ortodoxo. Los rabinos ortodoxos han emitido edictos estrictos sobre el uso de Internet y han sugerido varias organizaciones para ayudar a quienes luchan contra la adicción a la pornografía. Ellos dicen que en ningún momento de nuestra historia hubo una amenaza tan grave para la moralidad de nuestro pueblo y para la estabilidad de la familia judía como la plaga de la adicción a la pornografía actual por medio de la Internet. La próxima pregunta es si está permitido el sexting. Supongo que saben lo que es. Sexting, el envío de palabras o imágenes sexuales sugerentes por mensaje de texto, se ha convertido, como todos saben, en una práctica común entre los adolescentes y ha despertado las alarmas entre los educadores, tanto religiosos como seculares. Sin embargo, el simple acto de usar palabras para atraer sexualmente no es un acto prohibido. De hecho, una famosa historia talmúdica sugiere que al menos un antiguo rabino judío habló eróticamente con su esposa en la cama antes de tener relaciones sexuales. Y eso está permitido. En un podcast, el rabino ortodoxo Dov Linzer sugirió que sextear, creo que se dice así en español, al cónyuge, en realidad podría ser una buena manera de generar algún sentido de anticipación, algún juego previo a la acción del sexo y emoción incluso antes de que la pareja se mude, entre comillas, a la habitación. Así se dice en términos religiosos. Mudarse a la habitación es pasar a la habitación para tener relaciones sexuales. Un problema con este sexting es que también puede ser un medio para mantener relaciones sexuales no físicas fuera del matrimonio. Sexo virtual, por ejemplo. Y no solo los rabinos, amigos, hay también expertos que han expresado su preocupación de que sextear entre los adolescentes lleve a la intimidación y comportamientos sexuales de riesgo, aunque algunos han cuestionado estas afirmaciones. También ha habido casos en los que fotos de niñas menores de edad sexadas han terminado en línea y eso está completamente prohibido, también por la ley civil. Sextear entonces, que viola la privacidad de alguien o conduce a la intimidación o comportamientos de riesgo, claramente entraría en conflicto con la ley y la ética judía. Y por eso está prohibido en esos casos. La última pregunta que me cuestioné es si el judaísmo permite el sexo oral. Bueno, les comento de que según el judaísmo, el hombre puede hacer con su esposa lo que desee, siempre que tenga su consentimiento. Si bien algunas autoridades rabínicas consideran que ese tipo de sexo infringe la prohibición de derramar semillas, esto no se acepta universalmente, incluso dentro de los círculos ortodoxos. Lo mismo en referencia al sexo anal. Según el Talmud, está permitido, incluso si conduce a la eyaculación. A partir de esta concesión específica para la eyaculación no procreativa, algunos opinaron que cualquier acto sexual realizado en el contexto de una relación sexual permitida es aceptable, incluso si resulta en que el esperma no se utilice con fines reproductivos. Amigos, para terminar les cuento de que al igual que con la masturbación femenina, el sexo oral practicado a una mujer no plantea problemas de semen derramado. Listo. Amigos y amigas, espero que les haya sido de interés todo el tema que traté, que haya respondido a todas las preguntas y que a la hora de comentar, amigos, les pido por favor no juzguen. Si les gustó el material, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom.